bienvenidos. Vamos a comenzar esta cuarta parte del tema de la iglesia, recordando en que quedamos en la tercera parte, que fue la aparición de Constantino en el 306, que vivió hasta el 337, donde consideramos y vemos los frutos de hoy de la unión de la iglesia con el Estado. Pero en el concilio de Nicea en el 317, que se hizo prácticamente para defender la fe de otro hereje, se reunió el concilio con ese propósito y fue nombrado ahí, en el concilio de Nicea, el obispo de Roma como el primer papa. Se le consideró papa o papá, se le decía en la época. Y comenzaron las dos cosas. Primero, la iglesia mezclada con el poder, la aparición del primer papa o del papa que hasta el día de hoy, después de tantos siglos, de cerca de 17 siglos, podemos ver todavía que revive, que está ahí, que está presente esa religiosidad que comenzó en ese tiempo y cuyo fin era ocultar absolutamente la verdad de Dios. La verdad de Dios iba a ser, durante todos estos años, iba a ser sepultada prácticamente. Empezó la era del oscurantismo que comenzó en el siglo V y se juntó también con la caída del Imperio Romano en el 475. O sea que todas las cosas se conjugaron para vivir una de las etapas más oscuras de toda la era de la iglesia en estos 20 siglos. El Imperio Romano terminó sucumbiendo como sucumben todos los imperios por el amor al placer, por el hedonismo. Los entendidos en el tema romano dicen que el imperio se destruyó desde adentro, ni siquiera fue por las mismas incursiones de los bárbaros, de los germanos que eran contra los que luchaban en ese tiempo y por ganar más tierra, sino que se destruyó desde adentro, de la puja por el poder, de los placeres, del derroche, de la corrupción, como siempre ha sido. Ante la destrucción del Imperio Romano y la exaltación del obispo de Roma como papa, comenzó la era papal, y en el siglo V comenzó la edad llamada del oscurantismo o era de las tinieblas, que no era otra cosa que la prohibición de todo tipo de investigación secular o religiosa. O sea, se prohibía los avances científicos, se prohibía prácticamente el estudio de la ciencia y se prohibía también escudriñar las escrituras. Las escrituras fueron prácticamente casi que abolidas por el papado. Se escondieron durante muchísimo tiempo. Vamos a hablar en este tema de Constantino, desde el 337 que él murió, desde el concilio de Nicea. Vamos a hablar del oscurantismo. Vamos a llegar hasta el siglo XIII, albores del siglo XIV, en el 330. Entonces el oscurantismo lo que hizo fue ocultar la verdad. Fue un momento propicio que la religión utilizó para callar la verdad. Y hay algo que me parece supremamente curioso, y esto también es como siempre digo, de mi cosecha, es una inferencia mía. Digo que el Imperio Romano no se acabó. El Imperio Romano continuó hasta el día de hoy. Digo que por los hechos históricos de lo que fue el Imperio Romano y la iniciación del papado o el inicio del papado, lo que sucedió con el Imperio Romano fue que se mutó de un imperio militar político a un imperio religioso. Porque el propósito de la iglesia en toda esa era papal hasta la Reforma, que fue en el siglo V o en el siglo III, que es hasta donde vamos a llegar, ahí comenzó la Reforma. Durante todo ese tiempo se empezó a montar un andamiaje dogmático espantoso. Ya no había valor de Cristo en la doctrina. Al ser sepultada la palabra, la doctrina cristiana fue escondida y se elevaron todas las tradiciones y todos los dogmas y las encíclicas papales se elevaron por encima de la autoridad de la Biblia. Ese era el problema tremendo que había. O sea, se hacía lo que la iglesia decía.
¿Y quién era la iglesia? La iglesia eran los señores que se sentaron sobre la grey de Dios. La palabra del Señor decía, o dice más bien, que el que quiera ser más grande, que se haga el más pequeño y servidor de los demás. Pero ellos se convirtieron en señores sobre la grey de Dios. Y unidos con el Estado obligaron a los estados a rentarle, a recibir paga por los estados. Empezaron a coaccionar a los reyes, a cobrarles dineros para sostener la iglesia. Empezaron a vender indulgencias, se inventaron una cantidad de dogmas que no son bíblicos y prohibían leer la escritura. Entonces yo digo que es que no hubo ni siquiera un intervalo. Está muriendo el Imperio Romano y está naciendo el papado, que es el imperio religioso también romano. Ahora, hay algo que me causa bastante curiosidad: la época de las cruzadas. No entiendo la acción de esa iglesia de la época de ir con la espada en la mano a reconquistar lo que habían perdido, porque fue una reconquista de Jerusalén. Fue a tratar de conquistar en el nombre de la cruz, por eso se llaman los cruzados, en el nombre de la cruz, las tierras que ya no eran de ellos. Era como un delirio más bien del imperio romano poderoso, ahora representado por el imperio romano religioso. La palabra dice todo lo contrario. Ellos dicen ser sucesores de Pedro, pero fue a Pedro precisamente que en el torrente de Cedrón, en el monte de los Olivos, cuando fue apresado Cristo, él sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Y el Señor le dijo: Pedro, el que mata a espada morirá. Cogió la oreja y la colocó en Malco y se la restauró completamente. Y le dijo a Pedro que no era de esa forma, que no era con la espada en la mano. Si tenemos que tener alguna espada en la mano, era la Biblia, y la Biblia había sido sepultada. Ahora el imperio romano, mutado en el imperio religioso de Roma, quería volver a conquistar. Creo que era un delirio por conquistar nuevamente las tierras, y las matanzas que hubieron fueron terribles, y la posición de los papas de Roma fueron terribles, la moral fue espantosa. Basta leer la historia nada más. Basta leer la historia para darse cuenta de todos los desafueros, todos los homicidios, la persecución a los verdaderos cristianos. Los llamaban herejes, le inventaban herejías, conseguían testigos, los ajusticiaban. La persecución fue tremenda, la vamos a ir viendo en esta y la próxima clase. Pero el Imperio Romano no desapareció. A mí se me hace que el Imperio Romano mutó. Eso lo dejo a su conciencia y a su entender. Te puede investigarlo, pero a mí me parece que fue mutado. Ahora, otra cosa. Ese oscurantismo le dio la oportunidad de levantar como dije anteriormente, un andamiaje dogmático, las principales doctrinas que sostenían o que sostienen hasta el día de hoy de una forma increíble durante tantos y tantos años, y que llevan por la oscuridad a más de 1.500 millones de personas que no entienden la verdad. Se presentó otro Cristo, como dijo el apóstol Pablo, se presentó otro evangelio, se presentó otro espíritu, que era el que, como dijimos en la clase anterior, el espíritu que movía a ese sistema religioso no era el espíritu de Cristo. Cristo fue hecho a un lado. Y ellos comenzaron en ese andamiaje dogmático a cambiar la doctrina. Era la doctrina de la iglesia, era la que se sobreponía sobre la Biblia, y fueron tiempos terribles, mi estimado hermano. Vino en el siglo XII, la época monacal, creer que sojuzgar la carne era apartarse y meterse a un monasterio a hacer cánticos, y no es así. La palabra del Señor dice que lo que sojuzga la carne es la naturaleza espiritual que tiene el creyente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La carne lucha contra el espíritu, pero ante la impartición que se nos hizo en el nuevo nacimiento de una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza es la que mortifica la carne. No es esconderse en un convento ni en un monasterio. Todas esas cosas sucedieron en esa época.
la persecución de las cruzadas, la ignorancia de la palabra, no había luz ni en la ciencia, ni y mucho menos luz de la palabra de Dios, por cuanto era prohibido estudiar la Biblia, prohibido leerla, prohibido interpretarla. Pero, a ver, yo le doy gracias al Señor por su infinita misericordia. Siempre que el pueblo antiguo estuvo en problemas, Él no pasó por alto sus pecados, los castigó, pero fue grande y misericordioso al darles otra oportunidad. Cuando el pueblo decidía en la época de los reyes, que es muy parecida a esta y lo vamos a ver también en la otra parte, en la quinta parte, cuando el pueblo antiguo pecaba, se apartaba, seguía dioses ajenos, levantaba lugares altos, el Señor en su infinita misericordia enviaba profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores a exhortar al pueblo, a llamarlo. También en la época de los jueces fue igual. Siempre había un profeta que se convertía en la boca de Dios para no rendirse ante las mentiras de Satanás y ante el desequilibrio de la iglesia o desequilibrio del pueblo de Israel en esa época, ante el avance de la idolatría. El Señor siempre enviaba profetas y voceros para que los exhortaran, los alentaran y los edificaran a través de la verdad. Los invitaba constantemente a volver a las sendas antiguas, y aunque el pueblo se pervertía casi en su totalidad, como dijo el Señor a Elías, todavía tengo tantos hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Siempre, durante todo el tiempo, en las épocas más oscuras de la nación de Israel, en las épocas de la más crasa idolatría y de la pandemia más grande que ha existido, que es apartarse y darle la espalda al Señor, en las épocas en que Samuel tuvo que ungir a un rey, porque lo cambiaron prácticamente por el Señor tuvo misericordia y colocó él su mismo rey, que era David, y les dijo de antemano lo que iba a hacer Saúl, pero él fue grande y misericordioso, como lo es y como lo será todos los tiempos. Y en este tiempo del oscurantismo no fue diferente, mi estimado hermano. En una época tan oscura y tan difícil, donde imponerse contra semejante imperio religioso era prácticamente poner una sentencia de muerte sobre su propia vida, era una espada de Damocles sobre la cabeza del que quisiera siquiera cuestionar el accionar de los papas. Pero el hombre de Dios, al que Dios llama y unge, lo reviste de valentía y de temor del Señor. Y el Señor levantó en el 1330, que es hasta donde quiero traer esta enseñanza, a un hombre llamado la estrella matutina de la Reforma. Un hombre que se levantó y condenó la forma como los papas cobraban impuesto a los reyes. Un hombre que se levantó y estuvo contra la Eucaristía. Un hombre que se levantó y estuvo contra la venta de indulgencias. Un hombre que levantó su voz y condenó a los papas y no los aceptó como los sumos pontífices ni los representantes de Cristo en la tierra. Un hombre que fue un alumno de Oxford, de los mejores alumnos de Oxford, un hombre letrado, un hombre entendido, la estrella matutina de la Reforma, un inglés llamado John Wycliffe. El Señor lo levantó, no les tuvo miedo, los enfrentó, criticó, le quemaron todos sus libros, lo persiguieron, pero él dijo, como dijo Lutero años más adelante, que era cautivo de la verdad de Dios y que el hombre tenía el derecho de intimar con el Señor profundamente a través de la bendita palabra de Dios, tratando de sacar la escritura de la oscuridad en la que tenían, tratando de traer luz a una época tan difícil como esa. Así que de Constantino, que fue en el siglo III hasta el siglo XIII, fueron 1000 años, parte de la caída del Imperio Romano y el comienzo del oscurantismo hasta el siglo XV, porque va a continuar hasta el siglo XV, cuando prácticamente a través del más relevante de todos los reformadores, para mí y para el cristianismo, que es Martín Lutero,
Sin embargo, hay otro reformador en el que quiero hacer énfasis y del que quiero hablar en la próxima parte de esta enseñanza. Pero podemos darnos cuenta de lo que sucedió durante esos 1000 años. El concilio de Nicea, el primer obispo de Roma, la incursión del papado, que prácticamente hace casi un enlace con la caída del Imperio Romano. Se comienza el Imperio Católico Romano, el andamiaje dogmático, digo yo, espantoso hasta el día de hoy, que nada tiene que ver con Cristo. Es un panteón de muchos dioses, es prácticamente la legalización de todo el panteísmo griego y de todo el panteísmo romano que fue adoptado de los romanos a los griegos, de los griegos a los romanos. Y toda esta tragedia de la iglesia, toda esta oscuridad de la iglesia, el Señor la revela en su palabra. El Señor muestra que iba a ser así. El Señor la condena. El grueso de la iglesia visible, como dijimos al comienzo, porque en medio de esa iglesia, en el camino de esa iglesia visible, siempre hubieron hombres que amaron la verdad. Siempre hubieron hombres que tenían la palabra del Señor en su corazón, así como este hombre Wycliffe. Se le dice la estrella matutina de la Reforma. Después de él vinieron otros reformadores de los que vamos a hablar en la próxima parte, y vamos a hacer énfasis al final en el que a mí personalmente me parece, aunque el más reconocido de todos los reformadores es Lutero por sus 95 tesis, hay otro hombre que me llega al corazón, porque su sufrimiento fue muy similar al sufrimiento del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, gracias por llegar hasta esta parte de la enseñanza, y les agradezco, les invito a que abran la palabra del Señor en sus casas, y próximamente venimos con la parte número 5 de la historia de la iglesia, para mirar la época de la Reforma hasta el siglo XVI. Entonces los espero y que el Señor los bendiga.